Muy buenas a todos y a todas, futuras residentes y futuros residentes. Estamos ya en enero, este vídeo así lo grabo en enero y es oficialmente del año 2023, ya queda muy poquito para vuestro examen, así que vamos a hacer este pequeño vídeo que parece que algunas de las preguntas de Nandanignoc se están atravesando. A ver si puedo daros algunos truquillos para que podáis responderlas. La Nanda actual que estamos utilizando sería la Nanda IDE Internacional 2021-2023. Esta es la última actualización que tenemos disponible. Sería la 12ª clasificación. En ella podemos ver que tiene 13 dominios, 47 clases y algunos diagnósticos han sido modificados, otros revisados y tal. Pero en total tenemos 267 diagnósticos. 46 son nuevos, 67 son revisados. Después de estas 67 revisiones, a 17 le han cambiado la etiqueta y 23 han sido directamente retirados, ¿vale? ¿Qué preguntas nos pueden caer sobre esto? Pues los 13 dominios, las 47 clases y los 267 diagnósticos. El resto no creo que sean tan puntillosos como para preguntarlo, ¿vale? Tipos de diagnósticos que podemos encontrar, pues en primer lugar los focalizados en el problema. Aquí vamos a tener una etiqueta, factores relacionados y luego características definitorias. Cuando veamos un enunciado pueden preguntarnos qué tipo de diagnóstico sería o cómo sería la forma correcta de enunciarlo o cuál sería el error en el diagnóstico. Pues vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo sería dolor de parto. En primer lugar tenemos que localizar la etiqueta diagnóstica, que sería dolor de parto. Relacionado con son los factores relacionados. Aquí en nuestra mente vamos a olvidarnos y vamos a ir como en la clase de lengua, sujeto, verbo, predicado. En este caso vamos a localizar la causa, lo que serían los factores de riesgo, el porqué y por último las características definitorias, que sería lo que corresponde a los signos y los síntomas, por lo que los focalizados en el problema, lo que va a haber un problema de salud, siempre va a ir relacionado con una causa y siempre va a ir manifestado por signos y síntomas. Esto que nos quede bien clarito porque muchas veces nos dicen el enunciado el diagnóstico completo y a lo mejor nos meten relacionado con signos y síntomas manifestados por las causas. Otro diagnóstico que podemos encontrarnos, el diagnóstico de riesgo. En este caso va a haber solo una etiqueta diagnóstica y unos factores de riesgo en el que va a haber, sería la causa. Riesgo de síndrome de estrés del traslado relacionado con un aislamiento social e impotencia. Aclarar que los ejemplos los he traído del manual de fundamentos de CTO, la última edición. La etiqueta aquí sería riesgo de, siempre va a ir con la coletilla de riesgo de, y la causa, aislamiento social en este caso, e impotencia, son la causa de este riesgo de. Causa, ¿por qué? Y el último, que sería el de promoción de la salud. En este caso va a ser un diagnóstico positivo para mejorar. Ya hemos visto uno que estaba centrado en el problema, otro que era de riesgo de padecer ese problema y por último tenemos el de promoción de la salud para evitar que aparezca ese problema. En estos casos va a haber una etiqueta y unas características definitorias. Vamos a verlo con un ejemplo. Disposición para mejorar, suelen comenzar así, disposición para mejorar. Los conocimientos manifestado por expresa deseo de mejorar el aprendizaje. El manifestado por sería, hemos dicho antes, los signos y síntomas, hemos dicho en este caso, como no va a haber signos y síntomas como tal, pero va a haber la expresión de por qué va a disponer esa mejora. La etiqueta sería la de disposición y las características definitorias, expresar el deseo. Pasamos a los objetivos, las Nursing Outcomes Classification, que es lo que significa NOC. En este caso, estos son los objetivos esperados, concretos y alcanzables. Para detectarlo dentro de una pregunta, tenemos que tener muy claro de que son unos objetivos que son coherentes, que se pueden alcanzar, que son concretos. Hay 540 resultados, que esto es muy raro que lo pregunten. Lo que sí nos pueden preguntar es, por ejemplo, que en qué se dividen o en qué están agrupados, que serían 7 dominios y 34 clases. No tan exacto el número, pero sí que son dominios y clases. Vamos a verlo con un ejemplo. El objetivo sería el NOC, curación de la herida por segunda intención, es decir, es un objetivo realista que nos proponemos con un paciente, que puede ser medible. Eso es muy importante, que nosotros tenemos que medir el grado de consecución. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues lo vamos a medir mediante una serie de indicadores, que sería granulación, si vemos que hay un nivel de granulación, o formación de cicatriz para este NOC.
Por lo tanto, es muy importante que a la hora de ver los objetivos, el objetivo, el NOC, sea medible, conciso, claro, esperado y que pueda conseguirlo en un tiempo determinado el paciente, que sería la etiqueta, y luego lo vamos a medir con indicadores. Y estos indicadores se van a valorar a través de una escala Likert que puede ir del 1 al 5 o del 1 al 10 para ver el grado de consecución. Vamos a verlo con un ejemplo. Tras objetivar, los ejemplos también son obtenidos del manual de CETIV, ¿vale? Los ejemplos son todos también obtenidos de los simulacros de CETIV. Tras objetivar disuria, micciones excesivamente frecuentes, dificultad para iniciar el chorro de orina, a Santos Jiménez se le realiza el diagnóstico de enfermería, deterioro de la eliminación urinaria en relación a este diagnóstico, cual no es un resultado NOC apropiado. Todo este tocho que tenemos de texto para quedarnos al final con el cual no es un resultado NOC apropiado, nos da un poco igual el paciente. Las opciones: eliminación urinaria, continencia urinaria, severidad de los síntomas y manejo de la eliminación urinaria. Pausarlo si queréis, pensarlo y ahora vemos la respuesta. Pues la respuesta correcta a esta pregunta sería manejo de la eliminación urinaria. ¿Por qué? Pues porque la eliminación, continencia, severidad de los síntomas, todas son NOC, menos la última que sería una intervención, una NIC. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Y qué clave nos puede dar para diferenciarla del resto? Pues todas las intervenciones normalmente suelen ir acompañadas de palabras como cuidado, manejo, como es en este caso, monitorización, enseñanza, ayuda, control. Todas estas palabras es bueno que no las sepamos y que nos familiaricemos con ellas porque nos va a dar pistas de si estamos ante un NIC o ante un NOC. Esta pregunta sería la típica pregunta de la oveja negra. Hay 3 NOC y un NIC. Por eso ese sería el resultado no apropiado. Con este tipo de preguntas quiero decir que cuando estamos saturados y en el examen con los simulacros vamos muy deprisa, tendemos a pensar que la respuesta incorrecta sería que uno no sería apropiado con el enunciado, cuando realmente es más fácil que eso. No es que no sea apropiado, es que es una intervención y no un objetivo, ¿vale? Otro ejemplo, Luis Alonso de bla bla bla, lo paráis y lo leéis tranquilamente porque como en el caso anterior nos vamos a quedar con el final. El resultado no consensuado con Luis es el de autocuidado, baño. ¿Cuál de los siguientes es un indicador adecuado para valorar la consecución de este resultado? En la mente ya tenemos que el indicador es el grado en el que vamos a valorar nuestro objetivo, ¿vale? Y ya el objetivo en la mente que hemos visto que es autocuidado, baño. ¿Cuál sería entonces el indicador más adecuado para valorar? Pues en este caso el indicador es que se baña en la ducha, es algo que nosotros podemos medir. Nos está indicando de que ha conseguido pasar del nivel de autocuidado baño. La NIC sería la Nursing Intervention Classification, que serían las siglas, y serían las intervenciones, actividades que vamos a poner en marcha cuando vamos a ejecutar nuestro plan de cuidado. Hay 565 etiquetas y aquí en este caso vemos que cambia en 7 dominios y 30 clases. Vamos a verlo con un ejemplo. Prevención de las úlceras por presión sería nuestra intervención NIC. Y las actividades que vamos a llevar a cabo sería colchón de presión alternante, cambio de postura cada 2 horas, no aplicar masaje en la zona de lesión. Y en este caso hemos visto que en vez de intervenciones serían actividades que no se miden, sino una serie de actividades que incluso podemos crear las nuestras propias a la hora de llevar a cabo la intervención. Pregunta. Indica la actividad incorrecta con respecto al NIC cuidados en la agonía de un paciente con cáncer en fase terminal que ingresa en la unidad de oncología para medidas de confort. Lo pausamos, leemos las respuestas y ahora vemos la respuesta correcta. Esta pregunta nos puede llevar un poco de lío porque los cuidados en la agonía son cuidados integrales a lo biopsicosocial. Por lo tanto, todos serían cuidados y actividades que vamos a llevar a cabo con este paciente respecto al NIC cuidados de la agonía, excepto porque van a facilitar el confort del paciente, comunicar la voluntad respecto de la muerte, facilitar la conversación, menos responder la pregunta acerca de la donación de órganos. Entonces sería también otra oveja negra porque estamos ante la agonía. El tema de la donación de órganos no tiene mucha importancia en esta etapa final, sino que es algo que se debe decidir en las voluntades anticipadas.
No sé si he podido ayudaros con la Nanda ni no, pues es un tema que es bastante complicadillo, pues además hay muchos diagnósticos, muchas intervenciones, muchas actividades que nos pueden liar. Las preguntas son muy difíciles normalmente de contestar, a no ser que sea de una dificultad muy baja y se pueden sacar por técnicas de test o porque lo sepáis de memoria, pero con estas 4 pinceladas espero que algo os haya aclarado y que podáis responder alguna preguntilla de. Nos vemos en el próximo vídeo.